Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira. Primero que nada, bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. Este ya es el episodio 24. En los episodios recientes he estado hablando acerca del arte y de la imagen falsa del pensamiento que nos ofrece la figura del genio creador, aquel que se cree capaz de crear solo porque tiene un cerebro y no por sus relaciones con aquello que lo crea pensante. Pero en esta ocasión quiero hablar de cómo se originó en la filosofía este problema y por qué la idea del genio innato contiene en sí misma el germen de la exclusión y la injusticia, toda vez que se quiere justificar con él la existencia de seres escogidos por una fuerza misteriosa que los vuelve especiales frente a los demás, como si fueran seres extraordinarios a quienes los demás simplemente deberían seguir, obedecer y venerar. Ese problema, aunque parece inofensivo, en realidad no lo es, porque contribuye a alimentar la injusticia y el pensamiento ideológico en sus formas más nocivas. Pero bueno, antes de comenzar, quiero aprovechar para hacer un anuncio. En las próximas semanas impartiré un curso de estética y filosofía contemporánea. El curso será en vivo y en línea. Me dará mucho gusto que podamos saludarnos, conocernos y pensar juntos en él. En los próximos episodios daré más detalles. La moral no solo es el espacio común de la vida pública y política, donde día a día construimos una imagen en guión común de nosotros mismos y nuestras normas de convivencia, sino que un rasgo de la moral hasta hoy en día ha sido su manera de juzgar y desaprobar en nombre del buen gusto y de las buenas costumbres todo aquello que no le resulta familiar, válido, bello ni verdadero, todo lo que busca romper con lo que hasta entonces se tenía por cierto y bueno, entendida como nuestro punto de encuentro y como la condición previa de nuestra existencia. La moral también es el lugar de encuentro entre el pensamiento ideológico y el filosófico, solo que mientras la ideología quiere negar la justicia para unos en favor de la de otros, la filosofía no participa de nada que no distribuya equitativamente la justicia y la libertad para todos lados. Porque quien quiere la justicia para unos cuantos y la resignación para otros tantos más, obra con total injusticia. Pero esto vale también para quien obra impartiendo mayor justicia a unos que a otros, y por encima utiliza la justicia como un instrumento de devoción hacia él, como algo por lo cual se le debería rendir tributo. En ese sentido, la ideología obra intentando conservar no solo el orden de lo existente, sino la injusticia, mientras que la filosofía actúa más bien expandiendo el horizonte de nuestra libertad, a partir del orden de lo existente, y por eso crea condiciones más justas para todos lados. De ahí que la verdadera genialidad creadora y la virtud no consisten en crear sistemas cerrados de pensamiento donde las ideas nuevas se pudran como se pudren también en los sistemas jerárquicos, de quienes se convalidan mutuamente y se asumen como dueños del sentido de algo. Esa es la razón por la cual para Deleuze es importante erradicar desde su raíz los brotes del pensamiento ideológico en sus distintas formas y variaciones. Es que incluso las que parecen más inofensivas en realidad no lo son, porque nos entrenan y autodeterminan a pensarnos ideológicamente, a fundamentar y normalizar poco a poco la injusticia, incluso en sus formas más crueles y desgarradoras, como las que se creen dueñas de la verdad y autorizadas no solo a negar la justicia, sino a instrumentalizar o incluso despreciar la vida ajena. Por eso en esta ocasión quiero hablar acerca del origen del mito del genio creador, que de alguna manera ha alimentado la idea de que existen sujetos especiales, elegidos por la naturaleza y separados de los demás por un don excepcional puesto en ellos. Esa es una idea que en el fondo solo contribuye a alimentar la idea de un sistema jerárquico, que tan solo separa, cataloga y otorga jerarquía a las personas, y a fin de cuentas distribuye la discriminación y la injusticia social. Durante la modernidad y la posmodernidad, a partir de la crítica del juicio, o también conocida como crítica del discernimiento de Kant, poco a poco se fue consolidando la imagen del genio creador, aquel entendido inicialmente como una fuerza de la naturaleza que actúa a través del artista. Esta es la base de la noción moderna del artista como el elegido por una fuerza especial.
Pero en la filosofía de Schelling, esta figura del artista entendido como un ser especial da un giro metafísico. En su filosofía del arte, el arte es entendido como una manifestación sensible del absoluto, lo que es entendido por Schelling como el fundamento de todo. El absoluto es un fundamento que a su vez es un principio unificador, un vértice y un centro donde todo lo demás se une y anula su diferencia. Para Schelling, el genio ya no es solo un talento natural colocado sobre una persona elegida por una fuerza de la naturaleza, sino además es el medio a través del cual el absoluto se da a sí mismo una forma sensible. Para él la obra de arte es una revelación de ese absoluto. Es la zona donde lo finito y lo infinito se tocan y se mezclan. Para él la obra de arte es una entidad finita que en su interior guarda una verdad absoluta e infinita, que solo puede ser revelada por la intuición de un sujeto especial. Si bien el artista es quien trabaja conscientemente eligiendo las formas, los colores, los sonidos y los trazos, lo hace impulsado por una fuerza inconsciente y desconocida que opera en la naturaleza, según Schelling. De esa unión entre el trabajo consciente del artista y las fuerzas inconscientes de la naturaleza, o como diría Schelling, de este milagro que logra comunicar y unificar lo consciente con lo inconsciente, surge la obra de arte como una prolongación de la naturaleza, a través del artista. Pero esta revelación del espíritu o del absoluto al artista no es solo estética, sino metafísica, porque el arte es una revelación donde el absoluto adquiere una forma finita a través de él. De manera que el artista, para Schelling, es ese ser especial capaz de producir esta revelación de un absoluto, sin saber exactamente cómo lo hace, y en ese sentido para él, el artista es una especie de medium privilegiado entre el mundo visible y las fuerzas invisibles del ser. Es una especie de místico o profeta ontológico. Como decía anteriormente, para Schelling el arte no es una imitación de la naturaleza, sino una continuación de ella. La naturaleza produce de manera inconsciente y el arte a través de la conciencia del genio culmina ese proceso en una obra que guarda un misterio en su interior. Ahora bien, esta concepción donde el artista es una especie de místico o profeta también condiciona la recepción de la obra de arte, porque no basta la comprensión de cualquier espectador o receptor para revelar la esencia de una obra de arte. Porque si bien el público común podría llegar a emocionarse o apreciar ciertos aspectos más bien superficiales de ella, solo una subjetividad igual de elevada que la del genio, es decir, solo otro genio o un filósofo artista, sería capaz de comprender plenamente su sentido, porque el arte para él, además de ser una representación sensible de lo absoluto, es también la máxima expresión de la filosofía, contrario a Hegel, para quien el arte no es solo una forma de pensamiento, sino una forma disminuida de pensamiento frente a la filosofía. Sin embargo, tanto Schelling como Hegel, aunque por diferentes vías, ambos coinciden en algo común, que el artista no produce para el público ordinario, sino para quienes están en condiciones de comprender el absoluto que la obra encierra. El artista produce para un sujeto extraordinario como él. Esa idea donde el arte no está destinado al público ordinario, en Schelling ya tiene el germen de la exclusión y la injusticia. Porque quien quiera comprender verdaderamente la obra de arte necesita una intuición estética privilegiada, una intuición que no es común en cualquiera, sino que proviene de un don innato. Porque esta intuición es aquella que permite a quien contempla la obra de arte comprender con claridad la idea absoluta e infinita que el artista ha logrado plasmar en lo finito, mediante procedimientos que no es totalmente capaz de explicar ni comprender él mismo. Por lo tanto, la obra de arte, según esa visión, no es para el disfrute superficial del sujeto ordinario, sino para el sujeto extraordinario que tiene la capacidad de penetrar más allá de lo sensible hasta el contenido metafísico que la obra guardaría en su entraña. En el resumen, según Schelling, la obra de arte es un objeto comunicativo que no comunica a todos, sino solo a quienes ya contienen el mismo nivel de conciencia e intuición que el genio que crea el arte, como si el arte fuera un enigma metafísico que solo puede ser reconocido y revelado por sujetos extraordinarios,
capaces de comunicar con fuerzas que siempre serán un misterio. Pero esa es una visión que entiende a los artistas como si ellos fueran una especie de obispos, papas o sacerdotes de la institución del arte. Una visión elitista de la obra de arte no solo configura una comprensión donde la creación y la recepción de la obra de arte están reservadas para una minoría que se asume especial, solo porque así se convalidan mutuamente entre ellos, porque creen que fueron elegidos por una fuerza superior, sino además quien nutre la idea del genio innato también refuerza la idea de una supuesta élite de seres superiores, que se creen extraordinarios o más pensantes que el resto, y por lo tanto sería a ellos a quienes solo deberíamos rendir tributo, obedecer y creer ciegamente. Esa sacralización del arte, lejos de liberarlo, lo encierra en un templo cerrado. Pero frente a esa concepción, Hannah Arendt propone una visión radicalmente distinta del pensamiento. En su obra póstuma La vida del espíritu, concretamente en la parte dedicada al pensar, Arendt explora la relación entre el pensamiento, la voluntad y el juicio. Ella argumenta que el pensamiento no es una capacidad reservada para los filósofos, los científicos o los genios extraordinarios, sino que es una capacidad humana y en cuanto humana también universal. Y por lo mismo, la incapacidad de pensar no proviene de una deficiencia intelectual, sino de la posibilidad siempre presente en cualquiera de no pensar, incluso presente en aquellos que con una gran inteligencia no necesariamente piensan, pero no porque no puedan, sino simplemente porque no les gusta pensar ni saben cómo hacerlo, porque les es incómodo pensar fuera de la comodidad de los saberes o los beneficios que los saberes les pueden dar. A partir de Sócrates, con Arendt y Deleuze, podemos percatarnos de algo importante. Pensar no es solo razonar, calcular, ni es meramente deducir. Pensar es afrontar lo inesperado, extraernos de lo sabido y es crear una nueva realidad. Pero con esto no quiero decir que el pensamiento crea idealistamente la realidad, sino que lo que el pensamiento crea son existencias reales, plenas, autónomas e indeterminadas, y no algo meramente imaginario. Esta es una idea que defiende María Teodoro Ramírez en el libro coordinado por él, Variaciones sobre arte, estética y cultura. Es que pensar no es imaginar mundos abstractos, sino hacer aparecer nuevas realidades que antes no existían en la historia, en la política o en el arte. Pensar es fundar una nueva realidad y un mundo de posibilidades que antes no habíamos contemplado. Pensar, como diría Nietzsche, es lo que nos extrae de los sistemas morales, es lo que hace al superhombre diferenciarse del rebaño, porque él es quien quiere crear una nueva realidad, incluso negada por el orden de lo existente. Pero pensar también es un riesgo incalculable de equivocarnos, y es una operación que también exige mucho rigor, y por eso no todas las personas quieren ejercer su capacidad de pensar, sino más bien la de no hacerlo, la de seguir instrucciones y conformarse solo con lo que saben y con lo que pueden razonar y deducir entre lo existente. Y bueno, hasta aquí dejaré este episodio, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta esta parte. Si les gustó o les dejó algo de valor este tema, les invito a que me regalen un me gusta, se suscriban al canal, comenten y compartan el enlace de este video en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Como saben, eso me ayudaría bastante para continuar desarrollando más contenido como este y mejorar cada vez más. Gracias por escuchar, nos encontramos en el próximo episodio.